Bienvenidos al módulo 7, donde abarcaremos el tema de análisis de correlación. Empecemos definiendo de qué hablamos cuando hablamos de correlación y regresión. Ambos métodos nos permiten establecer o estudiar la relación lineal entre variables, pero tienen unas grandes diferencias. El primero de ellos, cuando hablamos de correlación, estamos mirando o revisando cómo están relacionadas las variables. Lo único que nos mide es el grado de relación. Si esta relación es una relación lineal, puede ser de tipo positiva o puede ser de tipo negativa. Si no hay una relación lineal o si no existe ningún tipo de relación, lineal o no lineal. En cambio, cuando tenemos un análisis de regresión, lo que hacemos es generar una ecuación, es decir, un modelo que nos permite, basándonos en la relación existente entre otras variables, nos permite predecir el valor de una en función de otra. Pero hay algo muy importante. Aunque estemos haciendo un análisis de regresión, esto no implica causa-efecto. Por lo tanto, siempre debemos establecer, cuando hablamos de un análisis de correlación, solo estamos relacionando el nivel de asociación lineal entre las variables y el análisis de regresión nos permite, basándonos en esta relación lineal, generar un modelo. Y algo también muy importante, por norma general, los estudios de correlación lineal siempre preceden a la generación de los modelos de regresión lineal. Para hablar de correlación, primero debemos tener claro qué significa la covarianza. Y antes de hablar de la covarianza, recordemos qué era la varianza. Cuando empezamos nuestro curso, establecimos que la varianza se cuantificaba como a cada valor de los datos observados le resto la media de esa variable y lo elevo al cuadrado. Finalmente hago una suma y divido sobre el número de datos que obtengo. Esto cuantifica la varianza, pero de una sola variable. Cuando hablamos de covarianza, hablamos de la varianza conjunta entre dos variables. Por lo tanto, está indicando el grado de variación entre ellas. ¿Cómo se cuantifica? De una manera muy similar. Lo que hacemos es que a cada valor de la variable x le restamos su correspondiente media, mientras que a cada valor de la variable dependiente y le restamos su correspondiente media. Al multiplicarlo, hacer la sumatoria de todos estos valores, lo dividimos también entre el número de datos totales que corresponde a n-1. Y así cuantificamos la covarianza. Pero veamos un ejemplo para entender un poco más de qué se trata. Para entender un poco mejor de qué se trata la covarianza, analicemos el siguiente ejemplo. Supongamos que se ha medido el número de transcriptos del gen X en 5 células distintas. Y aquí están representadas por estos puntos, que nos representan el número de transcriptos de este gen. En esas mismas células también se ha medido el número de transcriptos del gen Y. ¿Qué podemos hacer? Vamos a relacionarlos. Lo primero que podríamos mirar es qué tanta variabilidad hay en el número de transcripciones de este gen en las 5 células y lo mismo para el gen Y. ¿Qué observamos? Observamos que hay unas células que tienen mayor variación y otras que tienen menor variación. Sus datos o el número de transcritos es muy cercano a su media. Y sucede exactamente lo mismo para el gen Y. Algunas células presentan mayor variabilidad que otras. Pero ahora podemos analizar y observar por pares de células esta misma información. ¿Qué podemos ver? Por ejemplo, este par de medidas, tenemos esta célula y el número de transcriptos del gen Y acá. Y esta misma célula que corresponde a esta, que podemos observar que ambas tienen valores inferiores a su media. Este par de datos que corresponden a la misma célula presentan valores inferiores a su media. Pero también podemos observar que hay algunas células que tienen, la misma célula tiene valores superiores a su media para los dos genes en la misma célula. La pregunta que surge aquí es si las medidas que se toman por pares o este ejercicio de relacionarlos por pares nos está diciendo algo que la observación individual de este comportamiento no nos dice. Pues la covarianza es la que nos responde esa pregunta. Miremos, como los datos provienen de una misma célula, pues podemos graficar cada par de datos por un solo punto.
que combine los valores de X y Y para la misma célula. Entonces tenemos, esta es la célula 1, el número de transcriptos del gen X en la célula 1, y en esa misma célula tenemos el número de transcriptos del gen Y, y lo hemos representado por un punto. Y así sucesivamente para cada par de datos. Cuando graficamos o hacemos este análisis, este gráfico de dispersión, lo que podemos ver es una tendencia. Y esta línea que hemos graficado acá lo que nos está diciendo es que ambos genes incrementan conjuntamente. Es decir, en la medida en que aumenta el número de transcriptos en el gen, también está aumentando el número de transcriptos del otro gen. Por lo tanto, decimos que hay una tendencia positiva o están relacionadas positivamente. Pero podría darse el otro escenario, es decir, que a alto número de transcriptos del gen Y correspondan bajos valores de transcriptos del gen X. Y por lo tanto tendríamos una pendiente negativa, es decir, una tendencia negativa. O podríamos tener un tercer escenario, en donde a diferentes números de transcriptos del gen tenemos exactamente el número de transcriptos del gen Y. O por el contrario, a diferentes transcriptos del gen Y tenemos un único valor de transcriptos del gen X. O este escenario también es posible. Dos valores distintos del gen X representan un único valor de transcriptos del gen X. ¿Qué podemos observar? Podríamos tener tres escenarios distintos. El análisis anterior que acabamos de realizar es un análisis de covarianza. La idea que hay detrás de la covarianza es que ésta nos clasifica el sentido de la relación entre las variables. ¿De qué manera? De tres maneras. Podemos tener una covarianza de tipo positiva, en donde ambas variables crecen o decrecen al mismo tiempo, o podemos tener una covarianza negativa si cuando una variable crece, la otra decrece, y tenemos entonces una pendiente negativa, o tenemos una covarianza igual a cero, en donde no tenemos ningún tipo de patrón evidente, es decir, no hay relación entre las variables. Pero la covarianza no nos dice qué tan empinada es esa pendiente, ni nos dicen qué tan cerca están esos puntos a esa línea. Otro aspecto importante que hay que tener en cuenta para poder entender mejor esta ecuación de la covarianza es lo siguiente. Cuando tenemos una covarianza positiva, ¿por qué el signo es positivo? Primero que todo, los datos que se encuentran en estos dos cuadrantes son los que están aportando a ese signo positivo de la covarianza. ¿Por qué? Pensemos en estos datos que están aquí arriba. ¿Esto qué quiere decir? Que mientras unos valores una gen tiene valores superiores a su media, ese también tiene valores superiores a su media. ¿Eso qué quiere decir? Que va a tener un valor positivo de la varianza en X y varianza en Y. Y en este caso, en la medida en que las dos disminuyan conjuntamente, es decir, que tenga un par de células donde tenga valores inferiores a su media, es decir, este término va a ser negativo, y acá esta misma célula va a tener también su correspondiente término negativo dentro de la ecuación. Negativo por negativo me va a dar un valor positivo. Por lo tanto, decimos que estos dos cuadrantes son los que están aportando al símbolo positivo de la covarianza. Caso contrario, es cuando tenemos una covarianza negativa. ¿Por qué? Porque tenemos relaciones distintas. Mientras para X los valores son inferiores, es decir, que los datos presentan valores inferiores a su media, va a generar una resta negativa, pero en el caso de las X va a tener valores positivos. Positivo por negativo va a dar un valor negativo de covarianza. Y por eso decimos que estos dos cuadrantes son los que generan entonces el símbolo negativo dentro de la ecuación de la covarianza. Hemos visto también que los gráficos de dispersión es una de las primeras herramientas de las que podemos utilizar para poder conocer cuál es la relación entre las variables. Cuando graficamos nuestras dos variables de interés, podemos entonces darnos cuenta si la relación es lineal o no es lineal. Podemos tener una relación de tipo exponencial, logístico, logarítmico, monotónica o no monotónica. También podemos saber la dirección, porque podemos saber si la relación entre esas dos variables puede ser positiva o negativa en el caso de que sea lineal,
O podemos también dar un indicio, nos puede dar un indicio sobre la fuerza de asociación, que es la que nos mide el grado en que esas dos pares de observaciones quedan representados por una línea. O finalmente, también nos permite establecer si no existe ningún tipo de relación entre las variables. Este tipo de gráficos es supremamente útil antes de empezar a realizar cualquier tipo de aproximación o modelo que queramos implementar en nuestros datos. Los gráficos de dispersión también nos permiten saber qué tan fuerte o qué tan débil son las asociaciones entre las variables. Miremos, sabemos que podemos tener relaciones de tipo lineal positiva o relaciones lineales negativas. Cuando hablamos de una relación lineal positiva fuerte es cuando tenemos muy poca dispersión de los datos alrededor de esa línea de la tendencia. Lo mismo para el caso negativo. Fijémonos que hay muy poca dispersión, están muy cerca de esta línea. En el caso de una relación lineal positiva débil, tenemos entonces la misma tendencia positiva, pero observemos que los datos están más dispersos o más alejados sobre esa línea de tendencia y lo mismo para la relación negativa lineal débil. Es débil porque tenemos entonces unos datos muy lejos de esta línea de tendencia. Miremos ahora cuál es la relación entre la covariancia y la correlación. Supongamos que estamos interesados en conocer la relación entre la altura y el peso de las personas. Tomamos varias personas, anotamos su altura en metros y su peso en kilogramos. Este es el gráfico de dispersión resultante y hemos calculado la covarianza de estas dos variables. Pero ¿qué pasa si expresamos exactamente los mismos datos, pero en otras unidades de medida? Y registramos la altura en centímetros y el peso en gramos. Observemos los cambios en magnitud que hay de la covarianza. Lo que sucede aquí es que siendo las mismas variables y los mismos sujetos que estamos midiendo, la covarianza está dependiendo ampliamente de las unidades de medida y esto genera un problema porque dificulta muchísimo su interpretación. Para resolver este problema, se puede entonces solucionar utilizando variables adimensionales y esto es lo que hacen los coeficientes de correlación. Hemos visto entonces que la correlación nos permite expresar de manera adimensional la relación entre las variables. Veamos de qué se trata. Cuando cuantificamos un coeficiente de correlación, fijémonos que en el numerador está expresada la covarianza de X y Y. Y en el denominador están las varianzas individuales de cada una de las variables. Esto hace que se pierda la dimensionalidad. Por lo tanto, expresamos la relación entre las variables en términos de correlación y no de covarianza. A este símbolo le denominamos el ρ, que es el parámetro poblacional. Veamos entonces, cuando expresamos de esta manera el valor de correlación o la relación entre las variables, este valor fluctúa entre -1 y 1. -1 es una correlación negativa perfecta y 1 también lo es una correlación pero positiva. ¿Y por qué es perfecta en ambos casos? Porque la línea de tendencia pasa por el centro de todos los puntos dentro del gráfico de dispersión. Cuando tenemos un valor de correlación igual a 0, decimos que no hay correlación entre las variables y entre 0 y sus correspondientes extremos podemos tener una correlación o positiva o negativa débil, moderada o fuerte, de acuerdo con el nivel de dispersión que hay de los puntos alrededor de esta línea de tendencia. Algo también que es importante aclarar es que cuando realizamos un análisis de correlación, solamente estamos explorando si existe una relación lineal entre las variables, pero esto no significa que haya una relación de causalidad entre ellas. Miremos entonces cómo se representan esa fuerza de asociación. Podemos entonces tener gráficos o un valor de correlación de 0 o muy cercanos a 0 donde no hay relación, o puedo tener valores inferiores a 0 pero muy cercanos a 0 donde también expresa que no hay relación lineal entre las variables. Puedo tener una relación positiva, en este caso una relación positiva moderada, de manera positiva o negativa, o puedo tener una relación o asociación alta entre las variables o muy alta entre las variables, por encima de 0,8, por ejemplo, o tener una relación perfecta en el caso
de que tengamos una relación positiva, sería esta la tendencia, y negativa sería esta la tendencia, y nuestros valores de correlación serían -1 y 1 respectivamente. Existen diferentes coeficientes de correlación. El coeficiente de correlación de Pearson, que es la ecuación que acabamos de observar, tenemos en el numerador la covarianza de XY y en el denominador varianza de X por varianza de Y. Este es uno de los más utilizados, se utiliza para variables cuantitativas con una distribución normal y aunque es bastante robusto a la falta de normalidad, es muy sensible a valores extremos. Tenemos otro coeficiente de correlación que es el denominado coeficiente de Spearman. Es una correlación de tipo no paramétrica porque no se basa en normalidad. Fijémonos que utiliza rangos para su cálculo, pero también es utilizada no solamente para datos continuos que no posean normalidad, sino cuando queremos hacer o conocer el nivel de asociación entre variables de tipo ordinal. Y como último, tenemos el coeficiente de correlación de rangos de Kendall o tau, que también es no paramétrico y mide la asociación ordinal entre dos cantidades. Funciona de una manera un poco distinta cuando los datos están normalmente distribuidos. Pearson y Spearman generan datos muy similares o coeficientes de correlación muy similares entre ellos, a diferencia del coeficiente de rango de Kendall. Ahora bien, además del valor obtenido por el coeficiente de correlación, es necesario calcular su significancia, es decir, calcular el p-valor. Y lo que nos estamos preguntando con esto es si hay una correlación de 0 en la población de donde seleccionamos esa muestra. Por lo tanto, la hipótesis que se maneja dentro de un test o un coeficiente de correlación es que, como hipótesis nula, la correlación en la población es 0, es decir, no existe ningún tipo de relación lineal entre las variables, o como hipótesis alternativa, la correlación en la población es diferente, es de 0, es decir, si hay una relación lineal entre las variables. Para poderlo realizar se utiliza entonces una prueba de T para el coeficiente de correlación que se expresa de esta manera con n-2 grados de libertad y una vez establecido el punto crítico para n-2 grados de libertad al 95% de confianza, podemos saber si rechazamos o no rechazamos la hipótesis nula. Si el p-valor resulta ser significativo, es decir, rechazamos la hipótesis nula, entonces podemos aceptar que ambas variables están correlacionadas. Pero ¿qué sucede? Hay que tener cuidado porque el número de datos influye en el nivel de confianza de la correlación, es decir, en el p-valor calculado. ¿Por qué? Si tenemos muy pocos datos, como por ejemplo en un caso extremo solamente tenemos 2 datos sobre la cual nos vamos a basar para realizar este tipo de asociación, pues la manera más sencilla de unir 2 puntos es a través de una línea recta. Sin embargo, esto no significa que haya una asociación lineal entre las dos variables que estamos analizando. Tenemos tan pocos datos que muy seguramente podemos rechazar la hipótesis nula en un escenario como estos y generar correlaciones que se les denominan correlaciones espurias o al azar. Veamos el siguiente ejemplo. Se quiere estudiar si existe una correlación entre el peso de un vehículo y la potencia de su motor. Vamos a utilizar una base de datos que viene instalado, que viene junto con la librería CAR en R. Lo primero que debemos hacer entonces es realizar un gráfico de dispersión para poder conocer de entrada si tiene sentido realizar este tipo de asociación entre las variables. Y vemos que existe una tendencia positiva, donde a mayor peso del motor coincide con un aumento en la potencia del mismo. El siguiente paso es revisar los supuestos, tanto para el peso del motor como caballos de fuerza, en la potencia del motor, queremos saber si se distribuyen normalmente. Lo que hemos visto entonces es que solamente la variable peso sigue una distribución normal, pero la variable potencia del motor no lo es. Para ello entonces deberíamos transformar una de las variables y realizar nuevamente el análisis. Por lo tanto, transformamos el logaritmo potencia del motor y observamos que tenemos una variable que ya se distribuye normalmente. Posteriormente, lo que hacemos es realizar el test, que en este caso en R lo hacemos a través de la función CORTEST, la variable independiente, que sería peso,
y potencia del motor sería nuestra variable y. Pero como debimos transformarla, lo hemos colocado como logaritmo en base 10 de potencia del motor y llamamos el método Pearson, que es el método paramétrico. Observamos entonces que tenemos un valor de correlación del 73%. En este test también podemos observar que nos da el valor de t para la prueba de hipótesis, el p-valor, por lo tanto tenemos un nivel de correlación alto con un p-valor significativo y encontramos nuestro nivel, el intervalo de confianza para esta correlación. Ahora, ¿qué pasaría si no transformáramos la variable? Es decir, si utilizáramos, en vez de realizar el coeficiente de correlación de Pearson con la variable transformada, utilizamos el coeficiente de correlación de Spearman, para lo cual no necesitamos transformar la variable. Por lo tanto, hemos llamado nuevamente la función, nuestra variable x es peso, nuestra variable y es potencia del motor y llamamos el método Spearman. Y observamos que el nivel de correlación es similar. Por lo tanto, hemos encontrado que tanto Spearman como Pearson tienen resultados similares para el mismo tipo de datos. Vamos a realizar más análisis con diferentes bases de datos. Los invito a ir a R.